sobre la religión o la ausencia de ella en los candidatos. Esto, utilizando de pie forzado la controversia por la confesión, como se puso en algunos medios, confiesa que es atea Alexandra Lúgaro, y para muchos pues eso es como una cortapisa, ¿verdad? A cualquier aspiración. Si eres ateo, ojo, cuidado, que probablemente es una mala persona. Para otros no significa lo mismo. ¿Qué supone o debe suponer eso, la religión que tenga alguien en el contexto de una campaña política? Danis Márquez. Bueno, yo recuerdo hace muchos años, no debería decir hace tantos años, una visita de Ernesto Cardenal a la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra, y estaba en el teatro con los estudiantes, y recuerdo esa frase que jamás le olvidaré, cuando señaló, cuando estamos hablando de un sacerdote católico, hay muchos ateos que son más cristianos que muchos cristianos que son más ateos. Y era un poco tomando el concepto que tenemos como filosofía de vida. Como filosofía de vida y como proceso de servir a la gente, de entender, y un poco también diciéndole que en el mundo en que vivimos, pues yo creo que lo más importante, más allá de lo que pueda pensar cada quien sobre su vida espiritual, social, lo que entienda, yo creo que es lo que plantea para el propósito, para cambiar la sociedad, para transformarla, más allá de cualquier tipo de religión. Yo creo que está dado, es un hecho, derecho humano, todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de religión, separación de iglesia y Estado, son ganancias sociales. Para mí me parece que lo más importante de la discusión es no la religión, no la mirada en términos de diversas ideas, sino cuál es la posición sobre adelantar derechos humanos, cambio social, claro, solidaridad, su posición sobre la corrupción y sobre el uso de los fondos públicos, que son temas que están vinculados a la colectividad, a la sociedad, pero al individuo también. Yo por un lado tengo que decir, los electores y las electoras tienen que tener el derecho a votar por los candidatos y candidatas, conociendo, yo creo que todos los aspectos de esa persona. Y a mí me parece que, yo tengo que decirle que si ella dijo, que es lo que yo he escuchado, que ella no cree en Dios, me parece que es valiente, porque de hecho yo pudiera pensar que otras personas pudieran sentirse así y no lo dirían por miedo a perder votos. Así que yo creo que eso yo se la doy a ella, que fue valiente. Por otro lado, yo creo que para mí, soy el ser humano, yo soy definitivamente, yo creo en Papá Dios y para mí, de hecho, es algo bien importante en mi vida, pero los electores y las electoras, la expectativa de ellas y ellos tiene que ser que quien viene a servir ponga a Puerto Rico primero, que eso no quiere decir que verdad, que no pongamos o que no, yo me levanto todos los días y le digo a Papá Dios, o le pido a Papá Dios que me guíe. Y sí, ¿verdad? Cuando llegue al Senado, así haré todos los días. Pero creo que quienes estemos en esas posiciones de liderazgo, tenemos que servirle al pueblo completo, independientemente si son católicos, si son de la religión que sea, o inclusive que no crean en Dios. Así que a mí me parece que si creo o no en Dios, me parece que debe ser un elemento, un factor para cada elector. Decidir si le debe dar importancia o no. ¿Cómo no? Amarilis. Pues mira, este es un tema que tú sabes que a mí me apasiona, porque como feminista llevo años luchando con el tema del fundamentalismo religioso y cómo se ha incorporado dentro de nuestros gobiernos. Inclusive hubo un momento en el que yo hablaba y decía que en Puerto Rico lo que había era una teocracia de facto. Nuestra Constitución dice que hay separación de iglesia y Estado, pero hemos tenido momentos en que las decisiones expresamente se han tomado a base de valores religiosos en vez de tener consideraciones de base científica, de derechos humanos y legales. Y eso es lo que tenemos que preservar en este momento, y eso yo creo que es una discusión muy importante de cara al 8 de noviembre. Ya la historia nos ha demostrado que cuando en Puerto Rico se toman decisiones por los valores religiosos de legisladores y legisladoras o del gobernador, hay algún grupo que sale perjudicado en términos de derechos humanos. Ha pasado con las mujeres, ha pasado con las comunidades LGBT. Si vamos más atrás en la historia, sabemos que uno de los fundamentos que se utilizaba para negarle el voto a las mujeres era religioso, porque era esa perspectiva de que las mujeres no tenían que estar tomando decisiones porque el hombre era la cabeza del hogar. Parece ilógico en el siglo XXI, pero ese pensamiento existía. Claro. Lo mismo pasaba cuando se justificaba quitarle derechos a las personas negras en Estados Unidos, utilizaban argumentos religiosos. Así que cualquier pensamiento religioso debe estar fuera de las decisiones gubernamentales.
Y yo estoy convencida que la creencia o práctica religiosa de un candidato o candidata, a fin de cuentas, es irrelevante si esa persona sabe poner eso a un lado y tomar sus decisiones a base de evidencia científica, de estudios y de lo que debería ser una agenda de derechos humanos para el país. No gobierne solo para los ateos, ¿verdad? Claro, Igual si eres pentecostal, no gobierna solo para los pentecostales. Y tú vas a notar que muchas veces las personas a las que se le pone la etiqueta de atea realmente son humanistas. En mi caso, yo soy una humanista y yo pienso que el amor al prójimo no necesita ninguna religión para ejercitarse. Así que lo que tenemos que mirar es ese amor al prójimo y esa visión humanista que nos permite ver las necesidades, las diversidades y cómo son las otras y los otros. Ramón Luis Nieves. Mira, yo he sido tocado directamente por la discusión de la separación de iglesia y Estado. Lo recuerdo, la 238, ¿te suena de algo? No, pero no solamente de los 238, hasta el día de hoy, si tú entras a mi Facebook, cualquier comentario que yo pongo de lo que sea, de energía o lo que sea, dice Ramón Luis, tú vas para el infierno, Ramón Luis, tú eres gay, que se sale el closet. Al día de hoy, 4 años han pasado, de hecho Amarilis fue una luchadora que trabajamos el proyecto 238 juntos y... sí, porque la creencia de que si luchas por los derechos de una comunidad, tú eres necesariamente parte de esa. Pero no hay solidaridad ahí. Pero más allá de eso, tú no puedes utilizar la religión como excusa para discriminar. Porque discriminar no es cristiano, para empezar. Para empezar. Y yo creo que la religión o la ausencia de ella, de los candidatos, no debe ser un issue. Yo creo en la separación de iglesia y Estado, porque la separación de iglesia y Estado es un concepto que protege a la iglesia y protege al Estado. Eso es así. Porque si tú ves a iglesias metiéndose en la política, como hoy, por ejemplo, que un grupo de fundamentalistas están endosando a Leo Díaz porque dicen que Carmen Yulín discrimina, que Carmen Yulín no cree en los valores supuestamente. Me imagino que me incluyeron en el combo, no he leído el comunicado de prensa todavía. Pues mira, eso primero que no es válido porque el hecho de que nosotros hayamos apoyado una agenda de equidad con la comunidad LGBT aquí en San Juan y en todo Puerto Rico, no quiere decir que tú no tengas valores. De hecho, discriminar no es un valor cristiano. Así que realmente, y por ejemplo, y hablando de un tema que María ha trabajado mucho, y el tema de la perspectiva de género. Tú decir de que, mira, tenemos que los roles estereotipados con las mujeres, con los hombres, etcétera, eso no puede tener espacio en nuestra sociedad, que pues, debemos educar para la equidad. Eso realmente pues no te convierte en una persona sin valores. O sea que yo creo que, y digo un poquito más y con esto termino, algunas personas que están empujando esta agenda en pro del discrimen dicen que están siendo discriminados, que es lo más irónico del mundo. Cuando yo voy y esto tengo que decirlo, a las escuelas públicas, donde tiene que haber separación de iglesia y Estado, pues no pueden promover ninguna religión, tú ves a los niños, ahora los niños van a cantar, y cantan canciones cristianas, tienen maestros. O sea, la religión está dentro de todas las esferas. Que tienen su creencia y se la transmiten. La separación de ese Estado es protege a la iglesia. Lo que está mal es que se la quieran transmitir a todo el mundo. ¿Cuál va a ser el extremo? Que entonces los políticos nos metamos en los asuntos religiosos. Eso no puede pasar.